Muy buenas tardes, mi nombre es Francis Freitas, laboro en la Dirección General de Programación Multinivel de Inversiones. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos al ciclo de conferencias y capacitación en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollando para el impulso y la ejecución de las inversiones públicas con el fin de fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multinivel y Gestión de Inversiones, INVIERDP, en los 3 niveles de gobierno. El día de hoy la capacitación se titula Lecciones aprendidas en la formulación y ejecución de inversiones del servicio de limpieza pública y tiene como objetivo fortalecer las capacidades en formulación y ejecución de proyectos del servicio de limpieza pública. Nos acompañan como expositores José Petit, sectorista del sector agua y saneamiento de la Dirección General de Programación Multinivel de Inversiones, Juan Candia, especialista del sector agua y saneamiento de la misma dirección, y Russo Miguel, coordinadora técnica del programa 1 de la unidad ejecutora 003, Gestión Integral de la Calidad Ambiental. Esta capacitación se dividirá en dos partes. En la primera se expondrán los temas de formulación y ejecución de proyectos del servicio de limpieza pública a cargo de la DGPMI del sector ambiente, y en la segunda tendremos un bloque de preguntas vinculadas a esta capacitación. De antemano les pedimos las disculpas del caso por si se presenta algún problema técnico. Si fuese el caso, sugiere esperar unos segundos mientras retorna la conectividad. Asimismo, los invitamos a llenar el índice de asistencia que está compartido en el chat de esta reunión. Bien, sin más preámbulo, damos la bienvenida a José Petit, sectorista de la DGPMI. Adelante, José. Como bien ha dicho Francis, el día de hoy vamos a ver las lecciones aprendidas en la fase de formulación y ejecución de las inversiones del servicio de limpieza pública. La presentación está dividida básicamente en tres partes. La primera de ellas se habla sobre todos los documentos técnicos de la fase de formulación y evaluación, y se hablan de algunas condiciones que se tienen que tener en cuenta para la aplicación de las fichas estándar. Asimismo, se ve el alcance de las intervenciones que tienen los proyectos de inversión pública, y también se consideran posteriormente, en una segunda etapa en la que va a exponer el señor Juan Candia, los activos estratégicos. Para finalizar, por parte del señor, en las lecciones y consideraciones durante la formulación y evaluación. Posteriormente nos va a acompañar en la fase de ejecución Ruth San Miguel, y ella nos va a hablar sobre toda la experiencia que se está dando en la ejecución y específicamente en el ámbito de intervención de la unidad 3 YICA del MINAM, y también nos va a hablar sobre cómo se manejan algunos componentes de estos proyectos, el estado de las obras de relleno sanitario y algunas lecciones aprendidas, pero en este caso focalizadas en la ejecución. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a hablar, como les dije, sobre la fase de formulación de los proyectos del servicio de limpieza pública. Y aquí, para esto, quería comenzar con los documentos técnicos que se vienen utilizando en la formulación y la evaluación. ¿Qué documentos venimos utilizando? Cuando nosotros hablamos de todo el sistema de programación y gestión de inversiones, empezamos a pensar usualmente en la ficha técnica, en la ficha simplificada, en fichas técnicas de baja y mediana complejidad, en el perfil, etcétera, ¿no? Entonces, acá hemos elaborado un pequeño esquema para que para que ustedes tengan una mayor claridad de cómo se manejan cada uno de estos documentos técnicos. En principio, nosotros tenemos la ficha técnica estándar, que es a la vez sirve también como una especie de ficha simplificada. En este caso, la ficha técnica estándar está aprobada por resolución ministerial 101 del 2018 del MINAM, y lo que deben de tener muy en cuenta es que va desde los 0 hasta los 15.000, hasta las 15.000 UITs. Mientras que después tenemos la ficha técnica baja, mediana y complejidad, donde se va desde 15.000 a 407.000 UITs. Sin embargo, los perfiles pueden ir de 0 a más, ¿sí? ¿Qué es lo que define a un perfil? Puede haber un perfil de alta complejidad, que no necesariamente tenga un monto tan alto. Puede existir la posibilidad de que no se tenga la experiencia en la formulación de los proyectos, o también se tiene que hacer por alguna razón a una asociación público-privada o endeudamiento. En estos casos se considera ya a nivel de perfil. Entonces, entendido esto, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué condiciones debemos de tener en cuenta para una ficha estándar? ¿Sí? Quiero que se les quede esto en mente. Son específicamente 5 condiciones,
¿sí? Estas condiciones son muy importantes para determinar si es una ficha técnica estándar o no lo es. La primera condición, ¿cuál es la primera condición? Que las intervenciones estén orientadas a áreas urbanas, ¿sí? Esa es la primera condición que debemos de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque usualmente hay mayor disposición y mayor cantidad de residuos en estas zonas, ¿sí? Entonces se ha visto que es un tema muy frecuente. Segunda condición, que los proyectos no contemplen construcción de planta de tratamiento de lixiviados, ¿sí? Que no comprendan estas casuísticas. ¿Por qué? Porque el tratamiento de lixiviados es un tratamiento un poco más complejo, y entonces se necesita hacer unas plantas especiales que no están consideradas dentro de las fichas estándar. Adicionalmente, tenemos una tercera condición, que son que los proyectos no contemplen la implementación de una planta de transferencia de residuos. ¿Qué implica esta planta de transferencia? Usualmente cuando estamos en una provincia, se tiene que llevar, algunos compactadores llevan todos estos residuos hacia zonas más alejadas donde están los rellenos, ¿no? Entonces, se ve que los compactadores, para que no hagan tantos viajes, tienen que entrar a una planta de transferencia, y esta planta de transferencia a su vez lo lleva a través de algunos camiones madrinas hacia los rellenos. Entonces, cuando se considera el formato estándar o la ficha técnica estándar, no se consideran estas plantas de transferencia de residuos. Asimismo, tenemos una cuarta condición, que es de los proyectos donde el relleno sanitario proyectado se encuentre a una distancia mayor a 13 kilómetros de radio, con centro en el punto de referencia de un aeródromo. ¿Por qué es importante esto? No debería estar tan cerca de un aeródromo, porque también hay muchas aves, ¿no? Y esto podría generar que los aviones que puedan estar en un aeródromo o cerca de un aeropuerto podrían tener problemas con toda la cantidad de residuos que se genera en una zona. Y finalmente tenemos la quinta condición. ¿Qué implica la quinta condición? ¿Qué nos dice específicamente? Que los proyectos que solo contemplen un relleno sanitario como disposición final de residuos de las ciudades que forman parte del ámbito de influencia. Es decir, que se debe de considerar solamente, debe de estar dentro del ámbito de influencia de la ciudad, ¿sí? Entonces, no se debería de buscar un relleno sanitario que esté a una larga distancia. Entonces, se debería tener en consideración esta quinta condición, ¿sí? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿y cuál es el alcance de esta intervención? ¿Cómo se elaboran o se formulan estos proyectos? Se tiene que tener en consideración los indicadores de brecha, se tiene que tener en consideración también cómo está dividido funcionalmente, cuál es la división funcional, cuál es el grupo funcional, cuál es el servicio que se va a lograr. Entonces, cuando nosotros pensamos en este tipo de proyectos, pensamos en que como división funcional, en la gestión integral de la calidad ambiental. Como grupo funcional, lo que pensamos es en la gestión de residuos sólidos, y como servicio que se ofrece es el servicio de limpieza pública. Ahora, todos los proyectos y todas las IOR, por así decirlo, siempre tienen un indicador de brecha. ¿Cuál sería este indicador de brecha que tenemos que tener en cuenta? Es el porcentaje de la población no atendida por un adecuado servicio de limpieza pública, ¿no? Entonces, ese es un indicador que lo deben de tener muy en cuenta y en mente cada vez que se elaboren o se formulen este tipo de proyectos de inversión. A su vez, las municipalidades son responsables de brindar el servicio de limpieza pública, el cual comprende algunos subprocesos de producción. ¿Cuáles serán estos subprocesos de producción? A ver, pueden ser el barrido, ¿sí? La limpieza, el almacenamiento, ¿no? La recolección, el transporte, la transferencia, la valorización y la disposición final a los residuos sólidos en el ámbito de la jurisdicción. Cuando ustedes piensan en todos estos subprocesos, se debe hacer como una especie de una secuencia, ¿no? Y ver
cuál es el paso a paso que se tiene que seguir para que se consideren todos estos subprocesos y el proceso sea pensado desde una visión integral. ¿Por qué es importante que sea integral? Porque nosotros tenemos que tener también a su vez un diagnóstico integral que vea toda la problemática existente. No basta tener centrarnos solamente en una de las partes de estos procesos. ¿Por qué? Porque nosotros, como DGPMI, por ejemplo, recibimos una serie de consultas de manera constante y se focalizan a veces en una parte del subproceso. Y es muy importante de que no nos focalicemos solamente en estas partes del subproceso, sino que lo veamos todo en conjunto. El problema podría estar en el conjunto y no solamente en una parte específica. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y para eso tenemos que pensar cómo se da este proceso, ¿no? Entonces, todo parte de una buena gestión municipal que esté considerada todos estos procesos y que los vea como un proceso importante para la municipalidad, para el distrito, donde tiene que haber siempre una educación ambiental que lo acompañe. Muchas veces nosotros nos focalizamos mucho en los proyectos, pero no pensamos en la educación ambiental. La educación ambiental es sumamente importante. Cuando la población tiene una buena educación ambiental, sabe, por ejemplo, en un momento dónde puede dejar sus residuos, cómo los puede segregar en algún momento, etcétera, se genera un círculo virtuoso. Por lo tanto, estos dos puntos, la gestión municipal y la educación ambiental, están resaltados de manera más intensa en este pequeño diagrama que hemos presentado. Pero centrándonos y metiéndonos un poquito más en esta serie de procesos que tenemos que seguir, tenemos que pensar a su vez en el almacenamiento. ¿Cómo se dará el almacenamiento? ¿En qué parte se tiene que dar el almacenamiento? ¿Dónde es estratégico poner el almacenamiento? ¿Dónde se da la limpieza pública de espacios, de algunos espacios preponderantes, ¿no? Imagínense, no sé, tal vez cerca a un mercado podría haber mayor cantidad de residuos de algún tipo, orgánicos, ¿no? Cerca a algunas oficinas podría haber otro tipo de residuos, ¿no? Entonces, tenemos que ir, no solamente poner por poner todas estas fases o etapas por las que tiene que pasar el servicio de limpieza pública, sino tenemos que pensar estratégicamente cómo se van caracterizando, qué características deberían tener cada uno de ellos. Pensar en la recolección, la frecuencia, cada cuánto se hace esta recolección, cuántos compactadores necesitamos. En la transferencia que les había comentado al comienzo, que es más para unos proyectos un poquito más complejos, ¿dónde es estratégico poner una estación de transferencia? ¿Dónde no? Se tendría que pensar también si los camiones compactadores, a su vez, pueden llegar a un punto estratégico donde tal vez tengan algunos ahorros en el flete, ¿no? En el transporte. Si a su vez en las estaciones de transferencia tenemos que pensar también en el transporte de estos camiones madrina que les había mencionado también previamente. Y cómo estos pueden tener también la mínima cantidad de viajes de la manera más eficiente para que se llegue a estas rellenos, ¿no? ¿Cómo se puede valorizar en qué plantas? Hay algunas plantas de valorización donde se van filtrando los productos orgánicos, inorgánicos. Entonces, y finalmente, ¿cómo llega esto a la disposición final, al relleno sanitario? ¿Sí? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta cada uno de estos puntos, pero siempre teniendo en cuenta, sobre todo, la gestión municipal, que es muy importante, que acompaña todos estos puntos, y una educación ambiental que debe estar como en todos los puntos para que se complemente. No basta hacer un buen proyecto, es importante también tener la educación de la población. ¿Sí? Adelante, Juan. Gracias, José. Muchas gracias y muy buenas tardes con todos, ¿no? Continuando con este taller de capacitación, ¿no? Vamos a continuar con el alcance de la intervención de estos proyectos de servicio de limpieza pública. Ya ha iniciado José con este diagnóstico de los subprocesos que involucra el servicio de limpieza pública
pero para identificar el problema central dentro del área de influencia del proyecto, que mayormente son zonas urbanas, ¿no? También no solamente se hace el diagnóstico de cada uno de estos subprocesos de limpieza pública, también es importante el diagnóstico de los involucrados, debido a que así hay que, desde la preinversión, identificar y, ¿cómo se llama?, tener mapeado todos los involucrados, sean entidades públicas, entidades privadas o la misma sociedad, ¿no? Debido a que los proyectos de servicio de limpieza pública involucran, pues, la identificación, localización de rellenos sanitarios, ¿no? Rellenos sanitarios o infraestructuras de residuos sólidos, que durante la ejecución, hay veces contando con los saneamientos, se han tenido dificultades y demoras en la implementación del mismo, ¿no? De estos rellenos, porque tal vez no hubo una, digamos, identificación de estos involucrados en su momento y no hubo una participación. Entonces, estamos resaltando, ¿no?, que es importante hacer todo un diagnóstico de involucrados y con eso poder identificar el problema central de este tipo de proyectos, que es el servicio de limpieza pública. Adelante. Adelante, por favor. Entonces, acá vamos a hablar sobre los activos estratégicos aprobados por el Ministerio del Ambiente mediante la resolución 079-2019 MINAM, donde que por cada subproceso identifica cuáles son estos activos estratégicos, ¿no? En el subproceso de almacenamiento están los contenedores, papeleras, ¿no?, y entre otros, ¿no? Que estos contenedores mayormente son localizados en las vías públicas, ¿no?, de mayor, digamos, generación de residuos, ¿no? Y estratégicamente se podrían ubicar en lugares más, digamos, de alta generación, que pueden ser sectores comerciales, ¿no?, dependiendo del tipo, o también en zonas urbanas donde que hay, digamos, un crecimiento vertical, ¿no? Y las papeleras también, igual, son ubicadas en los parques, zonas de mayor influencia peatonal, ¿no?, parques o vías, ¿no?, donde puedan los residuos que se generan en las vías públicas puedan ser dispuestas de manera adecuada. En el subproceso de barrido se consideran, pues, los coches de barrido, barredoras mecánicas o entre otros, ¿no? Todo el equipamiento para que los operadores de limpieza pública puedan hacer o desarrollar o brindar este servicio de barrido y establecerlo o dejarlo de manera adecuada, disponer de estos residuos sólidos que se generan. En el subproceso de recolección y transporte, también consideran como activos estratégicos los trimóviles, camiones baranda, volquetes y camión compactador, ¿no?, que para la recolección convencional de los residuos domiciliarios sí son de mejor, digamos, que presta mayor garantía en cuanto a riesgo ambiental o sanitario, los camiones compactadores, camiones barandas para hacer la recolección selectiva de residuos segregados en las viviendas, y los trimóviles también podrían brindar el servicio de recolección en lugares donde que tal vez no hay mucho acceso de estos camiones compactadores, ¿no?, o tal vez ayudar en la recolección selectiva. Volquetes también se han ido utilizando, ¿no?, en zonas tal vez donde que debido al acceso hay dificultades, ¿no?, pasar con estos camiones compactadores, ¿no?, y entre otros activos también para su recolección y transporte. Acá también están los camiones de gran tamaño, como José había mencionado, estos camiones madrina que hacen la función de transporte, ¿no? En el subproceso de valorización, ¿no?, que ya esto está enfatizando y se está promoviendo bastante la valorización tanto de residuos orgánicos y inorgánicos, ¿no? Se consideran como activos estratégicos el terreno. Es una planta para poder aprovechar estos residuos
orgánicos e inorgánicos, una faja transportadora, mesa de segregación, volteadoras mecánicas, cribas de tambor, prensas hidráulicas, ¿no? Para hacer, en el caso de residuos inorgánicos, el reciclaje, ¿no? Y en el caso de residuos orgánicos, el compostaje, ¿no? Y de esta manera puede aprovecharse, ¿no? En el subproceso de transferencia también es considerado el terreno, es un activo, el camión madrina, balanza electrónica, ¿no? En caso que se quiera poner ahí, medir o la capacidad de los camiones, en este caso compactadores, para hacer el seguimiento, en este caso si están trabajando en su capacidad óptima, vías de acceso, grupos de electrógeno, entre otros, ¿no? En la disposición final, considera la norma, decreto legislativo 1278, relleno sanitario, también consideran como activo estratégico terreno, camión volquete, mini cargador, tractor sobre oruga, compactadores de residuos, ¿no? Balanza, plataforma, sistema de manejo de lixiviados, celdas para residuos, cercos perimétricos, vía de acceso, ¿no? Todo el equipamiento, ¿no? Para que pueda, de una manera, digamos, técnica, se pueda confinar estos residuos en celdas de trabajo dentro del relleno sanitario, ¿no? Entonces, tal que les permita tener un manejo adecuado de los lixiviados y los gases, en este caso, que se generan debido a la degradación de esta materia, o digamos, de los residuos sólidos, ¿no? Igual como otro subproceso, en este caso complementario, la gestión, que es el fortalecimiento de la gestión, ya lo ha mencionado José, que esto va a servir de manera transversal para que se pueda operar de manera adecuada y hacer un control, ¿no? Una supervisión de cada uno de estos subprocesos, es fortalecer la gestión administrativa al operador, al que está encargado del manejo, ¿no? Y lo han considerado vehículos para la supervisión y equipos de cómputo, ¿no? Como activos estratégicos. El otro subproceso complementario es la educación y la cultura ambiental, ¿no? También se ha considerado como activos estratégicos programas de capacitación, ¿no? Kits educativos y entre otros que se puedan disponer para hacer esta actividad. Adelante. Adelante, por favor. Algunas lecciones y consideraciones durante la formulación y evaluación de estos proyectos de servicio de limpieza pública, ¿no? Acá vamos a mencionar algunos. Uno, que esta intervención en los proyectos de servicio de limpieza pública debe guardar correspondencia con la definición en sí, ¿no? En el sentido, pues, que dentro del alcance de los proyectos, como se ha hablado, subprocesos, ¿no? Desde el barrido de calle hasta la disposición final, ¿no? Entonces, todo el equipamiento y las infraestructuras tienen que tener esta función, para cumplir esta función de los servicios de estos subprocesos, ¿no? Equipos que tengan que estar de acuerdo con la envergadura, o en este caso con la producción de este servicio, ¿no? No podríamos acá considerar tal vez dentro del alcance del proyecto equipos que no tienen ninguna función con el servicio de limpieza pública, ¿no? La unidad formuladora debe verificar que se cuente con el saneamiento físico legal y los arreglos institucionales, la disponibilidad física del predio o terreno según corresponda para las infraestructuras de manejo de residuos sólidos, ¿no? Estas infraestructuras, estamos hablando de la planta de valorización, las estaciones de transferencia y relleno sanitario, ¿no? En el cual, pues, durante la elaboración o la formulación de los proyectos con los estudios básicos, ¿no? De estudios de caracterización de residuos sólidos y los estudios de selección de área, me van a permitir a mí dimensionar el tamaño de estas áreas para estas infraestructuras y también la localización de estas infraestructuras, ¿no? Cumpliendo con todas las normas y las condiciones que establece, pues, el decreto legislativo 1278, ¿no? De la Ley de Gestión Integral, ¿no? En el cual ya con estos estudios
básicos, voy a permitir saber el tamaño de estas áreas que se requiere y también su localización, que cumplan todas estas condiciones con respecto a distancias hacia la población, a fuentes de agua, superficiales, subterráneas, zonas agrícolas, ¿no? Y entre otros, o tal vez distancias a aeródromos también, como ya lo ha mencionado José, hay ciertas condiciones que deben guardar. Entonces, esta ubicación de estas infraestructuras sí debería a nivel de formulación ya estar mapeándose y tenerlo en consideración y alcanzar al menos con la viabilidad, ¿no? Estas condiciones de arreglos institucionales, saneamiento físico legal y la libre disponibilidad, para que en la fase de ejecución pues no haya demoras en su implementación. Cuando la operación, digamos, y el mantenimiento de los proyectos del servicio de limpieza pública, claro, está a cargo de un gobierno local distinto al cual ha formulado, ¿no? La unidad formuladora del proyecto tiene que pedir opinión, ¿no? Opinión sobre la previsión de los gastos de operación y mantenimiento que involucra. Teniendo en cuenta, pues, que los gastos para la operación y mantenimiento de este servicio digamos, presta el servicio y se mantiene mediante el pago de los arbitrios, ¿no? Por el servicio de limpieza pública, ¿no? Entonces, tiene que ser sostenible, ¿no? Dentro de todo el periodo de los proyectos, ¿no? Tiene que evaluarse si realmente se llega a cubrir los costos de operación y mantenimiento vía pago de estos arbitrios, o ver o identificar qué fuente de financiamiento podrían, digamos, sostener a estas inversiones durante la etapa de operación y mantenimiento, ¿no? Bien, adelante. Ya, la responsabilidad de la formulación y evaluación de los proyectos es siempre de la unidad formuladora, teniendo en cuenta que está prohibido el fraccionamiento y la duplicidad de los proyectos a nivel del servicio de limpieza pública, ¿no? En el entendido que, si bien es cierto, también hay gobiernos locales que solamente hacen su análisis en el contexto de adquirir equipos para la recolección, camiones compactadores, ¿no? Sin tal vez considerar el aspecto integral en los otros subprocesos como la disposición final o en este caso la valorización, si se debería intervenir o se debería considerar dentro el estudio de oferta y demanda. El estudio de oferta y demanda para los proyectos se hace por cada subproceso, ¿no? Tanto del barrido de calle, tanto del almacenamiento, tanto de la recolección, el transporte, la valorización y la disposición final, ¿no? Entonces tiene que hacerse un estudio de oferta y demanda por cada subproceso y de esa manera se identifica en qué subprocesos hay déficits para poder intervenir con el proyecto de inversión, ¿no? Se cautela la sostenibilidad del proyecto de inversión del servicio de limpieza pública, el cual asegura su operación y mantenimiento vía pagos de arbitrios, ya lo había mencionado, y otras fuentes de recursos que aseguran los costos de operación y mantenimiento, ¿no? Entonces ahí la unidad formuladora tendría que ver si hay otras fuentes que podría ser fondo común, ¿no? Fuentes para que puedan cubrirse estos costos de operación y mantenimiento, ¿no? O otros mecanismos que aseguren, ¿no? Por ejemplo, en los proyectos que se están siendo ejecutados vía el Ministerio del Ambiente, se han considerado algunos mecanismos de fideicomisos que permitan asegurar los recursos para la operación y mantenimiento. Entonces, eso se tiene que evaluar, la unidad formuladora tendría que evaluarlo, ¿no? La unidad formuladora tiene competencias legales para la formulación y declaración de viabilidad del proyecto de inversión del servicio de limpieza pública, ¿no? También ha habido casos donde que gobiernos locales o gobiernos regionales que no corresponden dentro del ámbito de su jurisdicción también han formulado proyectos. Entonces, si bien es cierto, el servicio es de competencia local, ¿no? Es de competencia de los gobiernos, las municipalidades distritales, municipalidades provinciales. Entonces, si el gobierno regional le quiere formular, tiene que hacer una delegación de competencia a través de un convenio de formulación del proyecto, ¿no? Entonces, en función a eso, puede ya la unidad formuladora, el gobierno regional o gobierno nacional, pueden formular
estos tipos de proyectos de limpieza pública. Y finalmente, los proyectos de inversión del servicio de limpieza pública deben no estar sobredimensionados. En este caso, la unidad formuladora debe cautelar que no se haya sobredimensionamiento, y estos pues deben estar sustentados de acuerdo a la generación de los residuos sólidos, ¿no? Como lo señalé, hay unos estudios básicos, ¿no? El estudio de caracterización, que me va a permitir, en este caso, identificar o cuantificar cuánto es la generación per cápita que se genera, ¿no? De residuos. La identificación, pues, también del tipo de residuos orgánicos, inorgánicos, el tipo de residuos aprovechables, ¿no? Entonces, todos estos parámetros que sale a raíz de este estudio de caracterización, tanto de residuos domésticos como no domésticos, ¿no? Entonces, va a permitir dimensionar el tamaño de estas inversiones. Adelante, Francis. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José. Vamos a dar la bienvenida a Ruth San Miguel, coordinadora técnica del programa 1 de la Unidad Ejecutora 003, Gestión Integral de la Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente. Adelante, Ruth. Buenas tardes con todos. Justo en esta parte nos toca ver la parte de ejecución de los proyectos en inversiones sobre la gestión de los residuos sólidos. En el caso de nosotros, estamos viendo a través de la unidad ejecutora la ejecución de 31 proyectos en el marco del convenio que se tiene con el JICA y el BID. Con resolución ministerial 013 del 2013, el MINAM se creó la unidad ejecutora 003, que es la unidad que está a cargo de la gestión integral de la calidad ambiental, pero dentro del programa, en el marco del programa de desarrollo de sistemas de gestión de residuos sólidos en zonas prioritarias como Puno, Piura, Ancash, Tumbes, Apurímac, Ica, Huánuco, Puerto Maldonado, San Martín, Junín, Lambayeque, Loreto, Ayacucho, Amazonas. Entonces, dentro de esto, la unidad ejecutora tiene a su cargo implementar acciones en coordinación con las municipalidades para, a través del programa, poder desarrollar convenios y dentro de estos convenios brindar asistencia técnica y la ejecución de supervisión de proyectos en el marco de residuos sólidos. Entonces, el siguiente. El ámbito, como les había mencionado, de intervención de la unidad ejecutora se desarrolla en 31 proyectos, dentro de los cuales tenemos nosotros los proyectos que están enmarcados en el convenio con el JICA y el convenio que tenemos con el BID. De estos 31 proyectos, 25 fueron formulados por municipalidades provinciales y 6 que corresponden a municipalidades distritales. En este caso, nosotros tenemos con el BID 8 proyectos que corresponden a Oxapampa, a Posuso, Andahuaylas, Huamanga, Yauyos, Bagua, Chancay y San Juan Bautista. Estos son cofinanciados con el Banco Interamericano de Desarrollo, es decir, el BID, de los cuales ya se han ejecutado y han terminado y entregado a las municipalidades 7 proyectos. Estamos terminando el último, que es la obra de San Juan Bautista. En el caso de los proyectos del BID, de JICA, tenemos 23 proyectos, dentro de los cuales están Puno, Tarapoto, Sullana, Huánuco, Tumbes, Huaura, Moyobamba, Tarma, Santiago, Ica, Chincha, Paita, Sechura, Ferreñafe, Talara, Aymaraes, Ilave, Tambopata, Nuevo Chimbote, Azángaro y Chachapoyas, ¿no? Dentro de estos proyectos que están a cargo del JICA. El siguiente. ¿Podría retornar, por favor? Ok. En el marco de los 31 proyectos, nosotros tenemos ejecutado, hay una inversión de 101.679.544.000 que corresponde a estos 31 ciudades, con una aproximación de población beneficiaria de 3 millones de habitantes.
y esto más o menos se estima que podría manejarse 1.3 millones de toneladas año por todos los rellenos sanitarios, y podríamos estar manejando 1.300.000 de residuos sólidos. Ahora sí, el siguiente. La unidad ejecutora, en el marco de lo que tiene sus responsabilidades y en la ejecución de estos proyectos de gestión de residuos sólidos, se han desarrollado dentro de las responsabilidades que se tiene, es el poder implementar los programas de proyectos de residuos sólidos en cada una de estas municipalidades, realizar la ejecución de las obras, la contratación de los servicios para que se pueda cumplir con estas obras, supervisar y dirigir, controlar y aprobar los servicios de consultorías para la ejecución, asimismo coordinar y ejecutar la gestión de los residuos sólidos con las municipalidades. Y para ello se ha venido considerando en los proyectos los siguientes componentes, ¿no? Tenemos el primer componente que corresponde al almacenamiento, barrido de residuos sólidos. Para ello se ha apoyado a las municipalidades en lo que viene a ser los planes de gestión de barrido, recolección de los residuos sólidos, y se ha brindado asistencia técnica en esta actividad. En el componente 2, igualmente en el tema de recolección y transporte de residuos sólidos, el proyecto ha contemplado la adquisición de vehículos, compactadores, vehículos de recolección de residuos orgánicos e inorgánicos para poder hacer esa función de la recolección y transportar hacia su disposición final. El tercer componente que ha tenido este proyecto es el tema de reaprovechamiento de residuos sólidos. Si bien es cierto, en los proyectos antes de la ejecución de las obras, se han venido dando la asistencia técnica para que se elaboren todos los planes de reaprovechamiento, y una vez en la ejecución de las obras se ha incorporado la planta de tratamiento de residuos, y en ese caso ya se ha venido trabajando en las municipalidades que se han ejecutado las obras, se han venido trabajando la elaboración de compostaje para el reaprovechamiento de residuos orgánicos y el centro de acopio para el reaprovechamiento de residuos inorgánicos. El componente 4 que considera el proyecto ya habla directamente de la ejecución de la obra, de lo que viene a ser la disposición final de los residuos sólidos. En este caso vamos a detallar un poco más en las diapositivas siguientes. Y el quinto componente tenemos lo que es el apoyo en la gestión administrativa y financiera y técnica de la gestión de los residuos a las municipalidades. Principalmente se ha promovido la conformación de las unidades de gestión de residuos sólidos, las URSS, o en algunos casos la gerencia de residuos sólidos, para que tengan autonomía y manejo administrativo y financiero de la gestión de los residuos sólidos. Dentro de ello también está considerado el tema del fideicomiso, que ya lo mencionó hace un momento Juan, en el que va a permitir brindarle sostenibilidad a la gestión de los residuos sólidos. Y luego tenemos en el componente 6 lo que es las actividades relacionadas con las prácticas de educación y sensibilización dirigidas a la población. Todos estos componentes han sido realizados por la unidad ejecutora en cada una de las municipalidades en las que hemos venido interviniendo, a través de un apoyo técnico y un apoyo en el componente social, brindando asistencia técnica en la gestión y también asistencia técnica en el manejo de los residuos sólidos, tanto en la recolección hasta la disposición final. Ya José lo explicó hace un momento, el ciclo de la gestión integral de los residuos, ¿no? En la siguiente. Como les había mencionado, nosotros tenemos los proyectos que ya se han ejecutado. En estos casos, en los proyectos del BID son 8,
Están 7 construidos y entregados y están siendo manejados ya por las municipalidades. Y solo en el caso de San Juan Bautista todavía hay un saldo que estamos terminando de ejecutar y eso posteriormente se estará haciendo entrega también al municipio. En el caso del YAICA, ahí tenemos 23 proyectos, de los cuales 3 rellenos se encuentran ya operando, que viene a ser Puno, Tarapoto. No, disculpe ahí, no son 3, son 5. Inicialmente han sido 3 hasta diciembre. En este año se han hecho entrega de la obra de Chincha y Santiago y ya han iniciado operaciones. Entonces, en este caso son 5 rellenos del YAICA que ya se encuentran operando en la actualidad. Tenemos 2 rellenos sanitarios culminados. Estas obras se han terminado recién, Guaura y Tumbes. Está en el proceso de transferencia física a las municipalidades para su próxima operación. Tenemos 11 rellenos que se encuentran en ejecución, pero de los cuales ya 2, Chincha y Santiago, se han hecho entrega, más Guaura y Tumbes, entonces nos están quedando solo 7. Moyobamba, Huánuco, Paita, Sechura, Ferreñafe, Talara están en plena ejecución. Estamos estimando que estas obras se deben de acabar antes del primer semestre. Tenemos 2 obras que se encuentran paralizadas por un tema de conflicto social, como es Tarma y Aymaraes, en el cual estamos también tratando de coordinar con la municipalidad. Está interviniendo GASA en algunos casos, con la finalidad de poder dar atención a esos temas. Luego tenemos 5 expedientes que se encuentran a nivel, 5 proyectos que se encuentran a nivel de expediente técnico todavía, como es Tambopata, Ilave, Azángaro, Chachapoyas, Nuevo Chimbote, que esperamos poder contar con los recursos para poder iniciar su ejecución de estas obras, ¿no? Y tenemos 3 proyectos que le falta saneamiento físico legal de los terrenos, como es el caso de Piura, Abancay, Juliaca. Ahora, parte de los temas que estábamos viendo para la ejecución, ya lo expusieron también José y Juan. Por ejemplo, en el caso de los rellenos que están sin saneamiento físico legal del terreno, está relacionado básicamente su demora para poder tener el expediente técnico y la ejecución de la obra a la ausencia de los terrenos para poder realizar las obras. Las municipalidades están están tratando de tenerlo a través de compra o a través de convenio o concesión o cesión de uso, pero realmente es bien difícil conseguir que comunidades o alguien pueda querer vender o poder facilitar un terreno para la construcción de esta infraestructura. Y ahí pasa por un tema de desconocimiento. Normalmente relacionan al tema de relleno sanitario con lo que viene a ser un botadero. Entonces hay una oposición a que en un área cercana de una comunidad se pueda construir un relleno sanitario. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos para poder tener en estas 3 obras, sobre todo, Piura, Abancay y Juliaca, poder contar con esas propiedades. El siguiente. Nosotros ya venimos ejecutando, como les estaba indicando, los 8 rellenos del BID, más los 5 rellenos que ya están entregados, más los 11, en este caso 7 rellenos que están en plena ejecución. Entonces ya hemos pasado por varias experiencias y lecciones aprendidas durante toda esta etapa. Normalmente consideramos que los contratistas y supervisores, cuando ejecutan las obras durante el proceso, entendemos que estos son obras que están ejecutándose en el marco del convenio que tenemos, convenio de préstamo que se tiene el Perú con el YAICA y con el BID, y nos desarrollamos en el marco de las normas ODS, y eso hay ciertas diferencias con respecto a las normas nacionales de construcción. Pero de todas maneras estamos
considerando algunos procedimientos o condiciones que nos plantean estos convenios. Entonces, si el contratista o el supervisor a veces no manejan su propio contrato, eso hace que durante la ejecución ellos se enmarquen o propongan alternativas de solución en el marco de las normas diferentes a las que está considerado en el contrato. Entonces, siempre se ha tenido en las obras iniciales esa dificultad con el contratista y la supervisión. Finalmente eso se ha venido solucionando en la medida que se ha venido ejecutando más proyectos y de alguna manera se ha ido ganando experiencia en esa relación. Otro de los temas y que se convierte un problema actual es que los contratos de obras deben incluir la realización de las pruebas COVID y esto debe hacerse de forma mensual, el control. ¿Por qué lo decimos? Porque ahora en esta última etapa del periodo de la pandemia en que nos encontramos, muchas veces las obras han tenido un retraso porque en la ejecución se han encontrado personal que ha adquirido la enfermedad y eso ha generado ciertos retrasos durante el periodo de ejecución. Entonces se ha visto, se ha tenido que implementar el plan COVID con las obras, con el contratista, la supervisión, pero es importante que esto pueda ya estar incluido. Nosotros ya estábamos ejecutando las obras cuando vino este tema de la pandemia y nos ha obligado a tener que modificar, ¿no? Entonces ya debería de aquí en adelante creo que estar incluido en todos los contratos este tema de las pruebas o los planes COVID. Otra situación que nos ha pasado a nosotros es la incompatibilidad entre los contratos que tenemos con la contratista de la ejecución de la obra y la supervisión. ¿Cuáles han sido esas incompatibilidades? Básicamente en el que el contrato para la obra se ha iniciado primero y luego el contrato para la supervisión vino después. Y los plazos que se consideraban en el contrato no coincidían con los plazos que teníamos de la supervisión. Entonces, a veces, o también ha habido algunos acápites en el contrato que señalaba algunos requerimientos para la contratista, pero no estaba considerado lo mismo para la supervisión. Entonces, esa incompatibilidad, lo recomendable, y hemos visto que en los últimos proyectos, de tratar de que exista digamos, el contrato cumpla en los mismos plazos, que se incorporen los mismos contenidos a fin de que ambos puedan trabajar de manera conjunta. La contratista y la supervisión deben conocer no solamente el tipo de contrato en el que están enmarcados, sino también el expediente técnico desde el inicio de la obra, y esto les va a permitir adelantarse ante cualquier suceso que pueda ocurrir o podamos encontrar durante la ejecución. A veces no todos los expedientes técnicos son perfectos. Durante la ejecución podemos encontrar alguna situación que no estaba previsto en el expediente técnico, y lo que se ha pedido ahora a los contratistas, y estamos tratando de que en las últimas horas eso no falle, es que adelantarnos a cualquier situación o que pudiera ocurrir durante la obra. Y eso nos va a ayudar a mitigar de alguna manera algún impacto en la parte económica. Otro de los temas que hemos tenido nosotros en nuestra experiencia es que los expedientes técnicos iniciales no tenían control, no había una partida presupuestal para el control de calidad. Si bien es cierto, se pedía, pero no estaba esa partida, y eso nos ha generado muchas veces problemas con la contratista porque no se había considerado esa medida, y se ha tenido que incorporar para que no se pierda y se mantenga de alguna manera el control de calidad durante toda la ejecución de la obra. Otro de los temas que hemos visto durante la ejecución es que al iniciar hemos visto que
se tienen los contratos de la obra, los contratos de la supervisión, nos vamos a ver el terreno y vemos que los BMs, que son los bancos de nivel que se colocan durante la elaboración del expediente técnico, no se encontraban, ¿no? Habían sido retirados o movidos y eso nos generaba a veces retraso después de haberse iniciado la ejecución de la obra. Otro tema que encontramos es las vías de acceso no se encontraban habilitadas, pese a que inicialmente durante el contrato o durante la elaboración del expediente técnico a veces ya se había determinado la vía, pero durante el periodo de la elaboración del expediente a la etapa de ejecución de obra, ocurría algún suceso y la vía ya no estaba habilitada en ese momento, o de repente había sido tomada o alguna otra situación se encontraba, que también hasta acondicionar nos tomaba tiempo, ¿no? Otra situación es el tema de la variación de la topografía del terreno. Se tenían los expedientes, normalmente el expediente tiene un año más o menos de anterioridad, y cuando íbamos para hacer ya el inicio de la obra, nos encontrábamos que había variación de topografía, y esto a veces era debido a que el terreno que había sido destinado para esta obra, el municipio, en su mayor de los casos, utilizaba como cantera y variaba toda la topografía que existía en el momento. O si no, lo utilizaba como parte al lado de la obra, como parte del botadero, y eso nos generaba un cambio en ese momento de la topografía, porque ya teníamos que replantear la obra al encontrarnos con esa situación. Y otro de los temas que también tenemos que empezar, ya hemos tomado las medidas para las obras que estamos ejecutando, es la presencia de posibles conflictos sociales. En el caso, por ejemplo, de Tarma, es una situación que inicialmente, cuando se hizo el expediente, cuando se hizo la presentación de los estudios de impacto ambiental, no hubieron ningún problema, pero posteriormente, una vez ya iniciado la obra, al observar la presencia de maquinarias, personas, y aprovecharon querer exigir condiciones a la municipalidad, y eso lo generaban tomando o evitando el acceso a la obra, ¿no? Y finalmente se convierte en un conflicto que ya no es de manejo nuestro, pero no nos permite ejecutar la obra en esa zona. Siguiente. Otra de las cosas que hemos visto nosotros, nos ha ayudado bastante ahora último, es la implementación de reuniones permanentes que tenemos nosotros para evaluar el avance de la obra. Tenemos un control permanente, en cada obra tenemos nosotros ahora un administrador de obra que permite acompañar tanto en la ejecución, tanto en la contratista como en la supervisión, y de esa manera nos permite identificar con anterioridad las posibles variaciones o posibles prórrogas que podrían haber en la obra, y eso con la finalidad de mitigarlo y no nos genere mayores problemas. Otro de los temas que hemos visto durante la ejecución de obra es que las plantas de valorizaciones de residuos sólidos inorgánicos deben estar ubicados en zonas urbanas para su mejor manejo. En los primeros proyectos que hemos tenido nosotros, esta planta de valorización está en el mismo terreno donde se encuentra la obra del relleno sanitario de disposición final, y eso finalmente a la municipalidad le genera un problema porque tiene que trasladar el residuo sólido valorizable, ya sea el orgánico, básicamente el inorgánico en este caso, trasladarlo desde la ciudad hacia el relleno sanitario y desde ahí sacarlo para poderlo comercializar. Entonces, normalmente estas obras están ubicadas
o los rellenos sanitarios están ubicados en zonas alejadas de la ciudad y eso hace un incremento en sus costos de traslado para llevarlo al centro de acopio que está en el relleno sanitario y volverlo a sacar para poder comercializarlo. Entonces, en los sucesivos proyectos nosotros hemos realizado una evaluación y de acuerdo a las coordinaciones con la municipalidad se han identificado terrenos en zonas aledañas a la zona urbana para que de esa manera el tema de recolección y la valorización de los inorgánicos esté muy cercano y se pueda comercializar sin mayores costos. En este caso también los recicladores, que son los que realizan esta labor, puedan tener una cercanía y poder tener un mejor manejo de estos residuos. En el caso de la planta de valorización para compostaje, estas sí se encuentran dentro del área del relleno sanitario y lo que hemos visto nosotros, de acuerdo a la experiencia de los primeros rellenos y los rellenos que estamos construyendo ahora, es que en su diseño se considere que el área donde va a tratarse el compost pueda ser suelo natural, ¿no? Inicialmente los primeros proyectos consideraban suelo de losa de cemento y no es viable, no es adecuado para su manejo. Hemos hecho una variación respecto a eso para la parte de las últimas obras que estamos ejecutando. Asimismo, estos proyectos del YAICA, en comparación a los proyectos del BID, se han diseñado con el método Fukuoka, ¿no? Que es un proceso semi-anaeróbico para el manejo de estos residuos y en el relleno sanitario nos permita tener menos generación de lixiviado y menos generación de gases metano. Entonces, de esa manera ayudamos tanto al medio ambiente y también al manejo del relleno sanitario. Luego, también se ha considerado ya en los futuros proyectos de ejecución que en los expedientes técnicos y en los contratos se pueda incorporar, que la supervisión pueda incorporar una herramienta de control que es el uso del dron. A veces es realmente difícil tener un seguimiento permanente de cómo van las obras. En cambio, con el dron se tiene una mirada más integral y permanente de cómo se está ejecutando, cómo se está comportando el avance de estas obras. Otro de las lecciones que hemos tenido nosotros con nuestras obras es el hecho de mantener una coordinación permanente y participación de las municipalidades en el avance y conocer el proceso constructivo de las obras para su posterior manejo operativo. Nosotros terminamos la ejecución de la obra y entregamos a la municipalidad para su manejo. Se les capacita, se hace un proceso de capacitación tanto para el manejo de la planta de valorización como del relleno sanitario. Cuando iniciamos obra, los invitamos a la municipalidad a que designen a una persona de enlace del área de obras o infraestructura para que pueda ir acompañando y conociendo estos procesos. Muchas municipalidades no se involucran en los procesos que tenemos nosotros durante toda la etapa de ejecución, o si no, se ocurren cambios de personal y al haber estos cambios ya no hay continuidad. Luego, cuando nosotros vamos a entregar las obras, nos hemos encontrado que en ese momento recién la municipalidad quiere conocer a detalle la obra, cómo fue el proceso constructivo, o en algunos casos hemos tenido en que se han puesto, primero voy a tomarme mi tiempo de evaluar la obra y después voy a recibirlo o a operarlo. Y eso nos genera un periodo sin usar el relleno sanitario que podría ayudar ya a evitar que los residuos sigan yendo a los botaderos. Entonces, ante eso, estamos considerando que todos los proyectos en realidad de ejecución de relleno sanitario, en este caso los nuestros, pueda tener una coordinación permanente con las municipalidades para que ellos acompañen todo el proceso y al final no tengan inconveniente a la hora de recepcionarlo.
Y una recomendación final es que exista rotación de personal del Comité de Selección de Liquidación y Transferencia, porque para evitar cualquier suspicacia durante la ejecución de la obra, ¿no? Es recomendable que tengamos un acompañamiento durante toda la etapa de ejecución, pero también haya un cambio para la etapa de liquidación y transferencia. Entonces eso va a permitir poder hacer una evaluación y recepción de la obra, y nosotros también poder transferir con toda la información que ellos necesitan. Eso es, no sé si tuvieran luego algunas preguntas, creo que vamos a pasar a la etapa de preguntas. Eso es todo por mi parte por ahora. Gracias. Muchas gracias por la exposición. Vamos a pasar al bloque de preguntas vinculadas a esta capacitación. Las primeras preguntas son para la DGPMI. La primera pregunta es, ¿el horizonte de inversión debe ser exactamente para 10 años para José Petit? Gracias, Francis. Esta es una pregunta bastante recurrente que tenemos en la DGPMI y qué bueno que se haya preguntado. Si bien es cierto que el proyecto puede tener un horizonte de 10 años, la inversión se puede hacer a través de la implementación de celdas de manera modular, es decir, por periodos de 3 a 5 años. Eso facilita a que no esté abierto, no esté todo atajo abierto durante mucho tiempo el terreno, y que más bien se haga de una manera periódica, ¿sí? Entonces, es importante hacerlo de manera modular. Eso ayuda a que se dé esta progresividad. Gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, teniendo en cuenta que la municipalidad terceriza el transporte y la disposición final, ¿puede la municipalidad intervenir de manera integral en el servicio de limpieza pública? Ya, esta pregunta también la vemos de alguna manera constante. En este caso, si la municipalidad ha tercerizado algunos componentes como son el transporte y la disposición, no es necesario intervenir ya en estos componentes, ¿no? Porque se considera que ya se ha cubierto esta parte de la demanda. Sin embargo, se puede intervenir en los otros componentes. Solamente se intervendrá en la parte remanente. Gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿la adquisición de los terrenos para el relleno sanitario se debe realizar antes de la viabilidad del proyecto? No es necesario. Se necesita el estudio de caracterización de residuos sólidos y también el estudio del área, ¿no? Que es muy importante tener estos dos estudios. Ya lo había mencionado en algún momento Juan durante la exposición sobre estos dos estudios, el estudio de caracterización de residuos sólidos y el estudio de selección en el área. ¿Para qué sirven estos estudios? Es importante conocer y hacer un buen diagnóstico de dónde debemos implementar el relleno sanitario y qué características también puede tener los residuos sólidos. Entonces, sobre la base de esto se va a tomar la decisión para hacer la adquisición de los terrenos. Gracias. Muchas gracias. José, vamos a pasar con la cuarta pregunta a cargo de Juan Candia. La cuarta pregunta es, ¿en qué momento interviene la municipalidad provincial y cuándo la municipalidad distrital? Muchas gracias, Franci. Y si bien es cierto, los proyectos de servicio de limpieza pública son de competencia local, ¿no? La municipalidad provincial tiene, en este caso, la competencia dentro de la jurisdicción, intervenir con los proyectos, igual la distrital, pero, ¿cómo se llama?, tienen funciones y responsabilidades distintas. En el caso, pues, la municipalidad provincial evalúa las propuestas de ubicación de las infraestructuras de residuos sólidos a efecto de emitir un certificado de compatibilidad de uso. También aprueba los instrumentos de gestión ambiental de los proyectos de inversión pública, ¿no? Dentro de su jurisdicción, en el cual involucra este proyecto el alcance entre un distrito y otro, ¿no?
Mientras que la municipalidad distrital, ¿no? Es la que debe asegurar una adecuada prestación del servicio de limpieza pública en cuanto a recolección, transporte y residuos sólidos de su jurisdicción, garantizando que estos residuos generados se dispongan de manera adecuada, ¿no? Adelante, Francis, gracias. Muchas gracias. La quinta pregunta es, ¿qué condiciones deben existir para implementar una estación de transferencia? Gracias, Francis. La estación de transferencia, si bien es cierto, ya la habíamos mencionado, en este caso tiene la función digamos, es el punto, la infraestructura donde se divide la recolección con el transporte, ¿no? Entonces, esta estación de transferencia se debe evaluar en este caso estas condiciones, ¿no? Debe estar en función a una racionalización de recursos económicos, energéticos, tal que disminuyan los impactos ambientales. ¿Qué quiero decir? Tiene que haber una evaluación técnica económica de su implementación de esta estación de transferencia, tal que permita de una manera u otra minimizar estos recursos en productividad, o sea, generar mayor productividad de mano de obra, ¿no? Porque debido a si es que no hay la estación de transferencia, estos camiones compactadores van a estar cumpliendo la función de recolección y transporte en rellenos sanitarios que podrían estar ubicados a más de 20 kilómetros. Entonces, estaríamos hablando tal vez de mayores costos de operación, ¿no? Y igual el consumo de combustibles, ¿no? Que si en el caso la ciudad tenga pues más de, digamos, 10 compactadores en operación dentro de la ciudad, estos tendrían que estar transportando hasta el relleno sanitario y también los costos de operación y mantenimiento estarían subiendo, el cual podría reducirse, digamos, proponiendo una estación de transferencia, el cual, ¿cómo se llama?, permita copiar los residuos y todos estos residuos sean transportados a través de camiones madrina de mayor volumen, ¿no? Y reduzca todos estos costos, digamos, de operación y mantenimiento, ¿no? Claro está que el dimensionamiento de esta estación de transferencia también no debe permitir que los residuos sólidos estén almacenados, digamos, por más de 12 horas en estos camiones madrina, porque los camiones compactadores van a ir hasta estación de transferencia para descargar sus residuos y a través de una tolva van a ser descargados a los camiones madrina y hasta que llene su capacidad y estos puedan transportarlo hasta el relleno sanitario. Entonces, todo este diseño debe evitar de que los residuos sólidos permanezcan, digamos, por un periodo mayor a 12 horas, ¿no? Para evitar que estos se degraden y causen impactos, digamos, al ambiente o tal vez a la salud mismo de los operadores. Muchas gracias. Adelante. Adelante, Francis. Muchas gracias, Juan. La sexta pregunta es, ¿en qué momento se debería dar la educación ambiental? Bien, si bien es cierto, los proyectos hay un componente de lo que es participación, sensibilización de la población, ¿no? Que va a acciones, más que todo va dirigido a acciones para brindar educación ambiental, sanitaria, a los pobladores, ¿no? A la población. Esta actividad de limpieza de la gestión de residuos sólidos tiene mayor énfasis en la educación, evitar desde el principio de la segregación en la fuente, ¿no? Evitar la generación de los puntos críticos dentro de la ciudad, ¿no? Y también, ¿cómo se llama?, valorizar mismo los residuos, tanto orgánicos, inorgánicos, ¿no? Hacer unos usos, lo cual todas estas acciones están programadas dentro del proyecto, que durante su ejecución, ¿no?, la etapa de ejecución, se han programado a realizar actividades durante la implementación del proyecto, como también deberían ser programadas, ¿no?, durante la operación por todo el periodo de vida del proyecto,
¿no? Debido a que son acciones que forman de manera permanente y van a dar continuidad y sostenibilidad al proyecto, ¿no? En la medida, pues, que se esté generando mayor, digamos, reciclaje, mayor segregación, digamos, en la fuente, ¿no? Mayor, tal vez, cultura de pago por estos arbitrios, que en la mayoría de los gobiernos locales hay altas tasas de morosidad, ¿no? Y a través de estos talleres de educación ambiental se puedan, ¿cómo se llama?, también promover la cultura de pago, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Francis. Muchas gracias, Juan. Vamos a pasar a las preguntas dirigidas al sector invitado. La séptima pregunta es para Ruxo Miguel. ¿Quiénes son los actores claves en la ejecución de una obra? Durante la ejecución de obra, los principales actores, o el principal actor es el contratista y la supervisión, pero es importante y también forma parte de estos actores es la municipalidad y la entidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, la unidad ejecutora 003 y la propia municipalidad, porque eso nos va a permitir que durante todo el proceso existe un acompañamiento y una coordinación permanente y al final de la obra podamos recepcionarla por parte del municipio y no tenga inconvenientes durante su operación porque va a conocer todo el proceso y va a saber qué es lo que continúa para una segunda etapa, por ejemplo. Adelante. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué se debe tener en cuenta para el inicio de una obra de relleno sanitario? Como se había indicado, antes del inicio hay que asegurarnos de que exista compatibilidades, por ejemplo, con el tema del terreno, porque la existencia de los BMS es clave, consideramos nosotros, para poder iniciar, encontrarlo primero antes de poder dar inicio. Verificar que las vías de acceso estas puedan estar habilitadas, que no tengamos ningún inconveniente para poder iniciar las obras. Ver también el tema de la topografía, de que exista compatibilidad y no tengamos ningún inconveniente posteriormente durante la ejecución. Y verificar o coordinar previamente a través de la aprobación y la licencia social para evitar posibles conflictos sociales durante la ejecución de las obras. Adelante, Francis. Muy bien, muchas gracias, José, Juan y Ruth, por la absolución de las consultas. Hemos llegado al final de la exposición a cargo de GPMI y el sector ambiente. Asimismo, queremos comentarles que en la subsección Capacitaciones Virtuales de la sección Inversión Pública de la web de este ministerio podrán acceder a la programación de capacitaciones, en donde podrán encontrar el calendario de capacitaciones que iremos realizando en los próximos días, así como el enlace para que puedan ingresar sus preguntas y acceder a cada una de las capacitaciones. También tenemos las capacitaciones realizadas, donde podrán encontrar la presentación y videos de las capacitaciones impartidas por la GPMI y los recursos de aprendizaje, donde encontrarán infografías, videos tutoriales, videos educativos, guías, entre otros recursos de aprendizaje sobre el InviérteP y la gestión de la inversión pública. Agradecemos nuevamente a nuestros expositores y al público asistente. Muy buenas tardes.